Saludos, amigos viajeros. Hoy llegamos al último capítulo de este hermoso recorrido por las colonias que fueron dando forma al crecimiento de nuestra querida Xela. Cada generación recibe una ciudad y también tiene la responsabilidad de cuidarla, fortalecerla y dejar un mejor legado para quienes vendrán después. La palabra de Dios nos recuerda que todo tiene su tiempo y que cada obra encuentra su momento bajo el cielo. Así también ocurrió con nuestra querida Xela. Cada colonia nació en el momento oportuno, cuando nuevas familias comenzaron a escribir una página más en la historia de esta tierra bendita. Hoy recorreremos otras colonias y sectores que han desarrollado nuestra ciudad y que forman parte de la memoria y del crecimiento. Quizá sus calles no sean centenarias, pero en ellas también se han levantado hogares, se han compartido alegrías, se han superado dificultades y se han formado generaciones que hoy llaman a estos lugares su hogar. La Biblia también nos enseña que si el Señor edifica la casa, el esfuerzo de quienes la construyen tiene un propósito firme. Y cuando contemplamos estas colonias, recordamos que detrás de cada vivienda hubo trabajo, sacrificio, esperanza y muchas oraciones elevadas a Dios por un futuro mejor. También aprendemos que debemos dar gracias en todo momento, porque cada bendición recibida merece ser reconocida. Por eso, hoy damos gracias al Señor por permitirnos recorrer estos lugares, por las familias que ayudaron a construirlos y por el privilegio de conservar viva la historia de nuestra querida Quetzaltenango. Porque la historia de una ciudad no solamente se encuentra en sus monumentos o en sus edificios antiguos, también vive en las calles que recorremos, en los vecinos que se saludan, en los niños que juegan, en los adultos que trabajan con esfuerzo y en cada comunidad que, con el paso de los años, se convierte en parte del alma de Xela. Acompáñeme una vez más y recorramos juntos estas colonias que también forman parte del corazón de nuestra ciudad, porque cada rincón de Xela tiene una historia y cada historia merece ser recordada. Esto es Viajero del Sexto Estado. La colonia El Rosario. Estamos ingresando acá a la colonia El Rosario. Para los amigos allá a la distancia, saludos amigos allá en la Unión Americana, en Europa, Suramérica, Centroamérica. Que Dios les bendiga grandemente. Aquí tenemos la iglesia de Colonia El Rosario. Aquí comenzamos la cuarta parte del viaje 12. Dejamos atrás los barrios de antaño para descubrir la historia de las colonias que dieron forma al crecimiento de nuestra ciudad. Y no podíamos empezar en otro lugar que no fuera la primera colonia planificada de Quetzaltenango, la colonia El Rosario. Nació hace más de 70 años y todavía conserva viva su historia, considerada como un símbolo del crecimiento moderno de Quetzaltenango. Fundada en 1951,
durante el gobierno del presidente Juan José Arévalo Bermejo. Este proyecto habitacional abrió una nueva etapa en la historia de la ciudad, brindando a numerosas familias trabajadoras la oportunidad de construir un hogar propio. Su nombre fue elegido por los propios fundadores en honor a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, reflejando la profunda fe y las tradiciones que han acompañado a los quetzaltecos por generaciones. La colonia no fue obra de un solo constructor, fueron trabajadores y obreros organizados quienes bajo un modelo de ayuda mutua unieron esfuerzos para adquirir los terrenos, levantar sus viviendas y dar vida a una comunidad basada en el trabajo, la solidaridad y el compromiso. Con el paso de los años, el Rosario se consolidó como uno de los sectores más emblemáticos de Xela. En el corazón de la colonia se encuentra el Parque Isabel, la Católica, donde destaca un busto esculpido por el reconocido artista quetzalteco Rodolfo Galeotti Torres, una obra que forma parte del patrimonio artístico e histórico de la ciudad. Hoy, la colonia Rosario es una comunidad consolidada y llena de vida. Sus calles albergan viviendas, comercios familiares, centros educativos, espacios recreativos y una activa vida comunitaria que la convierten en un lugar tranquilo, seguro y agradable para quienes la habitan. Su ubicación estratégica y el esfuerzo constante de sus vecinos han permitido que continúe creciendo sin perder el espíritu de solidaridad que le dio origen hace más de 7 décadas, porque la historia de Xela también florece en colonias como el Rosario, donde cada calle, cada parque y cada hogar cuenta la historia de familias trabajadoras que con esfuerzo, fe y esperanza ayudaron a construir el Quetzaltenango que hoy conocemos. Muy bien, estas son las calles de la colonia El Rosario. Es bastante pequeña esta colonia, pero es una colonia muy limpia y eso se agradece bastante. Muy bien, amigos viajeros del sexto estado, vamos a visitar otra de las colonias bastante nombradas acá en Quetzaltenango. Colonia Los Cerezos. Este es el ingreso principal de Colonia Los Cerezos. Vamos a dar un pequeño recorrido por acá en Colonia Los Cerezos. En la expansión de Quetzaltenango encontramos la colonia Los Cerezos. Su nombre hace referencia a los árboles de cerezo y a la vegetación que antiguamente caracterizaban los llanos de esta parte de la cuenca de Quetzaltenango. Este sector surgió durante una etapa en la que la ciudad comenzó a crecer más allá de sus límites tradicionales,
respondiendo al aumento de población y a la necesidad de nuevos espacios para vivir. Aquí no hablamos de una historia centenaria, sino de una Xela contemporánea que continúa transformándose. Al recorrer sus calles, es fácil notar una de las características que más distingue a esta colonia: la diversidad de sus viviendas. Cada casa refleja el estilo y la creatividad de sus propietarios. Se pueden observar fachadas modernas y clásicas, elegantes portones, puertas de distintos diseños, amplios ventanales y acabados que aportan personalidad a cada hogar, convirtiendo a la colonia en un verdadero escaparate de arquitectura residencial. No es casualidad que durante años muchas familias de diferentes zonas de Quetzaltenango e incluso de municipios cercanos hayan visitado Los Cerezos para observar sus construcciones y encontrar inspiración para el diseño de sus propias casas. Con el paso del tiempo, la colonia fue consolidándose como un sector residencial que refleja una realidad importante. Xela nunca dejó de crecer. Su expansión no solo fue geográfica, sino también urbana, arquitectónica y social. Así, la colonia Los Cerezos se integra a la gran historia de Quetzaltenango, demostrando que cada barrio y cada colonia también escriben un capítulo en la evolución de nuestra ciudad. Muy bien, amigos viajeros, estamos ingresando a otra de las colonias bastante reconocidas en Quetzaltenango, y es la colonia El Maestro.
Este es el ingreso principal a la colonia El Maestro. Esta colonia nació gracias al sueño de un grupo de maestros de construir un hogar para sus familias. La colonia El Maestro es un sector de la zona 8, cuya historia está estrechamente ligada al esfuerzo, la organización y a la vocación de quienes dedicaron su vida a la enseñanza. Su nombre no fue una casualidad. La colonia recibió el nombre del maestro como un homenaje a sus fundadores, quienes eran docentes y decidieron unirse para formar una cooperativa con el propósito de hacer realidad un proyecto habitacional para ellos y sus familias. Los primeros años no fueron fáciles, las calles eran de tierra y el sector apenas comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el trabajo conjunto de sus vecinos permitió que, poco a poco, la colonia creciera y mejorara sus condiciones. Desde agosto de 1974, este lugar ha sido testigo de importantes avances. Con el paso del tiempo, se construyó el salón de usos múltiples, la escuela y se realizaban mejoras en las calles, convirtiéndose en una comunidad cada vez más organizada y próspera. Hoy, la colonia El Maestro cuenta con más de 50 años de historia. Sigue siendo un ejemplo de lo que puede lograrse cuando una comunidad trabaja unida por un mismo ideal. Sus vecinos coinciden en algo. Más que una colonia, El Maestro es una comunidad construida con esfuerzo, educación y solidaridad, valores que continúan formando parte de su identidad. Porque la historia de Quetzaltenango también se escribe en lugares como este, donde el compromiso de un grupo de maestros dejó un legado que permanece vivo hasta nuestros días. Y acá pegado a la colonia El Maestro tenemos también otra colonia pequeña. Vamos a visitarla por acá. Y acá tenemos la colonia Xelajú. Tenemos el salón de colonia Xelajú. Vamos a visitarla. No es muy grande esta colonia, un par de cuadras, pero es una colonia muy bonita, es una colonia muy limpia. Acá seguramente los vecinos se han organizado para mantener limpio el lugar. Acá en esta esquina tienen un espacio de área verde para los niños. Esta es la colonia Xelajú. Por aquí abajo hay otra área verde. Y retornamos.
Nuevamente aquí tenemos el salón de la colonia Xelajú. Nos despedimos de este lugar, amigos, para visitar otra colonia. Muy bien, amigos viajeros del sexto estado, estamos ingresando a otra de las colonias bastante mencionadas en Quetzaltenango, y es la colonia Delco. Les dejamos acá unas tomas muy preciosas para el recuerdo. La colonia Delco fue fundada a finales de la década de 1980, en una etapa donde Quetzaltenango comenzaba a crecer más allá de sus límites tradicionales. En aquel tiempo, este lugar era considerada periferia, al mismo nivel de colonias como La Floresta o El Maestro, cuando la ciudad aún no había alcanzado la expansión que conocemos hoy. El único transporte que conectaba a los vecinos con el centro de la ciudad eran las emblemáticas camionetas Santa Fe número 6 y número 6A, que formaron parte del día a día de quienes empezaban a construir su vida en este sector. La colonia creció junto a una referencia natural importante, el área conocida como el Río Seco, que marcó sus límites geográficos y también la forma de sus primeras calles interiores. En su origen, figuras visionarias de la familia de León impulsaron el desarrollo del sector. Don Ramiro de León, reconocido comerciante quetzalteco, fue un pionero en el concepto de supermercados en la ciudad, y su visión empresarial terminó influyendo en la identidad del área que hoy conocemos como Colonia Delco. El diseño y construcción de las primeras residencias de la colonia tienen un estilo de construcción con ladrillo, estructura urbana ordenada, amplia y moderna para su época. Con el paso del tiempo, Delco dejó atrás su carácter periférico para convertirse en un punto estratégico de la ciudad moderna. Hoy en día, esta colonia es un sector residencial y comercial consolidado, rodeado de clínicas, restaurantes y muy cerca de los principales centros comerciales de Quetzaltenango, un lugar que comenzó como expansión y hoy forma parte del corazón urbano de la ciudad. Muy bien, amigos viajeros del sexto estado, estamos acá en Colonia La Democracia, zona 8, Quetzaltenango. Vamos a recorrer algunas de las calles de esta colonia La Democracia. Ahora recorremos la colonia La Democracia, un sector que forma parte del crecimiento urbano de Quetzaltenango y que surgió durante la expansión de la ciudad hacia la zona 8. Según la historia que conservan vecinos del lugar, la colonia recibió el nombre de La Democracia en un contexto marcado por los ideales cívicos de la época, como un homenaje a los valores de participación, convivencia y progreso. Sus primeros habitantes fueron, en su mayoría, familias de Quetzaltenango
y de municipios cercanos que eligieron este lugar para construir su hogar. Como en muchas colonias de aquellos años, los propios vecinos unieron esfuerzos para gestionar la introducción del agua potable, el alumbrado público y la apertura de calles, impulsando el desarrollo del sector. Uno de los espacios más representativos es el parque infantil, un punto de encuentro para las familias y un lugar que conserva parte del entorno natural que distingue en esta zona. Hoy, la colonia combina viviendas, pequeños comercios y negocios familiares. Es un ejemplo de cómo el esfuerzo, la organización y el trabajo comunitario contribuyen al crecimiento de Quetzaltenango. Muy bien, amigos viajeros del sexto estado, vamos a recorrer otra colonia muy conocida acá en Quetzaltenango y es la colonia El Bombero. Es pequeña la colonia, pero es una colonia de referencia para el lugar. Acá es colonia El Bombero. Es un lugar muy tranquilo, muy limpio de igual manera. Solo tiene dos calles por acá. Aquí estamos en Colonia El Bombero, zona 8, Quetzaltenango. Muy bien, hemos visitado acá Colonia El Bombero. Agosto 12 de 1979. Muy bien, amigos viajeros, estamos llegando a otra de las colonias bastante reconocidas acá en Xela. Esta es la colonia Jardines de Xelajú. Hace casi 40 años, muy pocos querían vivir en este lugar y hoy es una de las colonias más consolidadas de Xela. Estamos en la colonia Jardines de Xelajú, un sector de la zona 7 que nació gracias a un proyecto impulsado por el desaparecido Banco Nacional de la Vivienda, BANVI, permitiendo que decenas de familias hicieran realidad el sueño de tener una casa propia. Antes de convertirse en una colonia, estos terrenos pertenecían a una familia de apellidos Cifuentes, que tenía previsto desarrollar una lotificación privada. Sin embargo, el proyecto tomó un rumbo diferente cuando BANVI promovió la construcción de viviendas para numerosas familias quetzaltecas. Entre los primeros habitantes se recuerda a la maestra
Anabela, y a su esposo José Rodríguez, vecinos que contribuyeron al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad desde sus inicios. Los primeros años fueron un verdadero desafío. En aquella época, la colonia estaba alejada del centro de la ciudad y muchas personas pensaban que era demasiado distante para vivir. Con el paso del tiempo, esa realidad cambió por completo. Hoy Jardines de Xelajú está próxima a cumplir 40 años de historia y se ha convertido en una comunidad próspera con más de 500 viviendas y alrededor de 2.500 habitantes. Sus calles albergan comercios, restaurantes, industrias, centros educativos, un campo de fútbol y la parroquia San José Patriarca, espacios que forman parte de la vida diaria de sus vecinos. Lo que un día parecía un lugar lejano, hoy es una colonia moderna, dinámica y plenamente integrada al desarrollo de Quetzaltenango. Porque la historia de Xela también se escribe en comunidades como Jardines de Xelajú, donde el esfuerzo de sus primeros habitantes convirtió un sueño de vivienda en hogar para miles de familias. Vamos a ingresar por acá a Colonia Los Trigales, zona 7 de Quetzaltenango. Vamos a hacer un pequeño recorrido por acá en esta colonia, que también es una colonia bastante grande. Una de las colonias más grandes de Xela fue construida literalmente por el esfuerzo de sus propios vecinos. Recorremos la colonia Los Trigales, un sector cuya historia es ejemplo de trabajo, organización y perseverancia. El proyecto de urbanización comenzó en 1984, pero durante varios años el terreno únicamente contó con la infraestructura básica. Fue hasta 1994 cuando inició la construcción de las primeras viviendas mediante un sistema de ayuda mutua, en el que propias familias participaron para levantar las casas que muy pronto llamarían hogar. El 28 de diciembre de 1994, las primeras familias comenzaron a habitar la colonia, dando inicio a una nueva comunidad que no ha dejado de crecer. Con el paso de los años, llegaron nuevos servicios y espacios para los vecinos. Se estableció la escuela, se fortaleció la organización comunitaria y nació el mercado Los Trigales, que hoy es uno de los principales puntos de encuentro y de actividad comercial del sector, abasteciendo tanto a los habitantes de la colonia como a las comunidades cercanas. Actualmente, Los Trigales es una colonia consolidada, con parques, comercios, centros educativos y una comunidad que continúa impulsando su desarrollo. Más que un conjunto de viviendas, Los Trigales representa el esfuerzo de familias que trabajaron unidas para construir no solo sus casas, sino también el futuro de toda una comunidad. Porque la historia de Quetzaltenango también se escribe con el trabajo de su gente, y Los Trigales es un claro ejemplo de ello. Muy bien, amigos viajeros, estamos acá en la entrada principal de Colonia Los Trigales.
Una colonia bastante grande, está bien poblada. Hoy llegamos al final de este recorrido por los barrios y colonias de Quetzaltenango. Un viaje que no solo nos llevó por calles y sectores de la ciudad, sino también por la historia viva de su gente. Detrás de cada colonia que visitamos, hay familias que soñaron, trabajaron y construyeron con sus propias manos el lugar donde hoy viven. Personas que no esperaron a que todo estuviera hecho, sino que con esfuerzo y fe levantaron comunidades enteras desde la base. La palabra de Dios nos recuerda que toda casa necesita fundamento sólido y que la sabiduría está en aquel que edifica sobre roca firme, no sobre arena. Y viendo la historia de Xela, podemos entender que muchos de estos barrios y colonias han sido construidas precisamente sobre ese esfuerzo constante, esa unión comunitaria y esa esperanza compartida. Cada lugar que recorrimos en estos 4 episodios nos deja una enseñanza distinta, que muchos barrios nacieron a raíz de tragedias. Muchas de ellas nacieron del sueño de maestros, otros del esfuerzo de obreros, otras de cooperativas y otros del deseo de familias por encontrar un mejor futuro. Y en todo ese crecimiento hay algo que permanece constante: la mano de Dios guiando procesos que muchas veces comenzaron con lo pequeño, pero terminaron convirtiéndose en comunidades vivas y llenas de historia. Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo bajo el cielo, y también cada ciudad, cada barrio y cada colonia tiene su propio propósito en la historia. Hoy, usted que nos acompaña, no solo ha visto lugares, ha visto historias humanas, ha visto esfuerzo, ha visto transformación. Y quizás, al ver todo esto, también pueda recordar su propio barrio, su propia calle, su propia historia, porque al final todos formamos parte de una misma ciudad que sigue creciendo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las colonias de Xela. Gracias por caminar con nosotros en cada episodio. Que Dios le bendiga y le guarde, que ilumine sus caminos y que nunca falte la esperanza en su hogar. Porque como dice la palabra, el Señor afirma los pasos de aquel que confía en Él. Y así cerramos este viaje, pero la historia de Xela todavía sigue escribiéndose. Nos vemos en el siguiente recorrido. Esto es Viajero del Sexto Estado.